Hola, hola mi gente, reciban un cordial saludo. Gracias por acompañarme en este nuevo análisis. En esta emisión abordaremos temas de alto impacto, el abatimiento del Perris, figura clave de los Chapitos, la cancelación de la visa del cantante Julián Álvarez, que obligó a suspender un concierto en Texas, la revocación de la visa de la gobernadora de Marina del Pilar, y las reacciones políticas que ha generado, tema que ya tratamos recientemente, pero lo vamos a abordar un poco. Asimismo, vamos a ver la desarticulación del grupo criminal Los Deltas tras el fallecimiento de su líder, Delta 10, en Sonora. Todo esto en el contexto de la creciente tensión entre México y Estados Unidos en materia de seguridad y cooperación bilateral. Es así que en las últimas horas el gobierno de México ha dado un paso clave en su estrategia de seguridad nacional. La noticia que confirma el abatimiento de Jorge Humberto Figueroa Benítez, alias El Perris, no es un evento menor. Estamos hablando de uno de los operadores más cercanos de los Chapitos y pieza clave en lo que fue el llamado Culiacanazo de 2019. Cuando el país entero en ese momento vio como células armadas tomaban el control de Culiacán para forzar la liberación de Ovidio Guzmán. El anuncio de este suceso no vino de medios filtrados ni desde Washington, fue el propio secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, quien lo confirmó. El operativo llevado a cabo por fuerzas de la Defensa Nacional terminó con el fallecimiento de este sujeto luego de que sus hombres atacaran a las autoridades. Harfuch lo nombró directamente como uno de los principales generadores de violencia en el estado de Sinaloa. Importante. De este modo se consolida una de las operaciones más significativas de los últimos meses, no solo porque el Perris era buscado, sino porque estaba directamente vinculado con la operación logística que derivó en el secuestro de Mayo Zambada. Recordemos, este hecho que aún no ha sido confirmado oficialmente, pero que múltiples periodistas de investigación han documentado como parte de un proceso complejo de reacomodo dentro del grupo de Sinaloa. Nos damos cuenta que este individuo no solo lideraba comandos armados. Según reportes como los del periodista Luis Chaparro, fue quien personalmente amagó al Mayo y lo condujo hasta una aeronave que posteriormente lo habría llevado rumbo a la frontera. Se menciona incluso que fue trasladado junto con Joaquín Guzmán hacia El Paso, Texas. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque de ser cierto, estamos ante una operación encubierta de extradición o entrega que jamás se reconoció oficialmente. Lo que llama la atención es que Estados Unidos nunca informó nada sobre esto, nunca confirmó la existencia de esta operación, nunca aceptó haber recibido al Mayo, nunca se pronunció sobre el papel de este personaje que acaba de caer. Y eso, para muchos, no es casualidad. Porque atención, Estados Unidos sí tenía información. De hecho, ofrecieron una recompensa de $1 millón por la captura de El Perris. Querían llevárselo, querían tenerlo allá, pero no para entregarlo a la justicia mexicana, sino porque era testigo de un hecho que, de conocerse públicamente, podría desatar consecuencias diplomáticas de peso. Y aún así, no colaboraron en su localización ni en su detención. Todo fue hecho desde México. Como podemos ver, los operativos reales no ocurren en Washington. Es aquí en México donde se arriesgan vidas, se ejecutan estrategias, se desarticulan células y se enfrentan a grupos armados con todo. Mientras tanto, del otro lado, solo se escuchan voces en el Congreso, voces como la de Ron Johnson o Marco Rubio, que esta semana volvieron a repetir que México necesita más apoyo y que Estados Unidos está comprometido con la seguridad binacional. Sin embargo, lo único que se ha visto por parte de Estados Unidos es una constante negativa de compartir inteligencia. Hay una política de filtraciones a modo y más recientemente una serie de sanciones unilaterales que no están acompañadas de pruebas públicas, porque mientras México detiene, neutraliza, captura y desarticula, Estados Unidos cancela visas, nada más. Uy, cuánto trabajo, no se vayan a fatigar. Y esa ha sido la constante de Estados Unidos. En lugar de actuar contra los responsables dentro de su propio territorio, prefieren aplicar medidas administrativas que aparentan firmeza, pero que en el fondo solo alimentan una narrativa mediática, porque allá no hay operativos visibles contra cárteles o bandas, como les llaman allá, no hay decomisos relevantes de armas, no hay detenciones de empresarios, de financieros, ni operadores logísticos. Allá las redes de distribución de pastillas siguen funcionando con normalidad. Así parece que la DEA es el principal cártel o banda.
¿sí?, de narcotráfico en Estados Unidos. Las armas siguen saliendo legalmente de sus fábricas para acabar en las manos de grupos armados en México. Y de todo eso no se hacen responsables. Clásico de Estados Unidos. Aquí es donde queda claro que la presión no es legal sino política. Cancelar la visa de un cantante, como en el caso de Julián Álvarez, no combate al crimen organizado, solo busca generar un efecto mediático. Lo mismo ocurrió cuando se anunció la revocación de la visa de la gobernadora Marina del Pilar. Ninguna explicación oficial, ninguna prueba, solo rumores, imágenes sacadas de contexto y el uso político de una herramienta diplomática. En el caso de Julián, ya es la segunda vez que se enfrenta a esta situación. Pues recordemos que en 2017 fue incluido en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento de Tesoro de Estados Unidos por presuntos vínculos financieros con Raúl Flores Hernández. Además, en su momento se le congelaron cuentas, se le vetó de los escenarios y se le prohibió hacer negocios en Estados Unidos. Pero después, en 2022, las mismas autoridades estadounidenses lo sacaron de la lista, reconocieron su inocencia, le devolvieron la visa. ¿Sí? Pero sin más ni más. Ahora, en 2025 le vuelven a cancelar el documento, justo antes de un concierto masivo en Texas y sin dar una razón. La única explicación posible es la misma que se repite una y otra vez. Necesitan aparentar que están haciendo algo, ¿sí?, algo que tenga trasfondo mediático, que impacte, ¿sí?, pero mientras en México se hace el trabajo real. En este contexto, es imposible no cuestionar la actitud de Washington, porque mientras piden cooperación, bloquean a figuras públicas sin previo aviso. Mientras dicen defender la democracia, filtran información para alimentar campañas de desprestigio. Mientras aseguran estar combatiendo el crimen, no enfrentan a los verdaderos responsables que operan desde sus propias ciudades. ¿Cómo lo vemos? Impresionante, ¿verdad? La narrativa se repite. Cuando no pueden intervenir directamente, aplican presión selectiva, cancelan visas, viralizan imágenes, impulsan protestas coordinadas, tal como sucedió con Marina del Pilar. Primero la atacaron con una imagen donde aparece con Julián, luego los rumores sobre una casa en San Diego, después las protestas en Baja California exigiendo su renuncia, y todo sin una sola denuncia formal. Lo que estamos viendo no es una coincidencia, es una estrategia de presión mediática acompañada de sanciones simbólicas diseñada para debilitar políticamente a quienes representan una postura soberana frente a intereses extranjeros. Porque eso es lo que molesta, que México esté actuando por cuenta propia, que no necesite que le manden soldados, que no acepte condiciones externas. De este modo, el caso del Perris no solo es importante porque representa dentro del cártel, lo que representa dentro del cártel Sinaloa. Es clave porque rompe una narrativa, demuestra que se pueden lograr resultados sin pretender ni depender de la ayuda extranjera, que se puede capturar a operadores de alto nivel sin filtraciones, sin escándalos y con operaciones limpias, que el Estado mexicano tiene la capacidad de recuperar el control territorial sin sacrificar soberanía. Eso les duele, les arde como gusano con sal y limón. Y eso para algunos es inaceptable. El caso de Julián Álvarez no es un hecho aislado, porque su visa fue cancelada nuevamente y sin explicación, justo cuando tenía programado un concierto en Texas. Es decir, influencia. Había influencia de un personaje mediático, artista. Influencia de México, y eso les duele, ¿sí? Y aquí nos preguntamos, ¿por qué volver a sancionarlo ahora en 2025? ¿Qué cambió? Nada. No hay cargos nuevos, no hay procesos legales abiertos, no hay pruebas, solo una decisión arbitraria disfrazada de política exterior. Lo que vemos es que se repite una tendencia peligrosa. Estados Unidos ha comenzado a usar las visas como herramientas de presión política, no para castigar delitos, sino para empujar narrativas, para dañar reputaciones, para debilitar figuras públicas y funcionarios que no se alineen con su discurso. En este contexto, la revocación de la visa de la gobernadora Marina del Pilar no fue una medida técnica, fue un mensaje. Así es, y ese mensaje ha sido amplificado desde dentro y fuera del país. Imágenes ambiguas de Marina del Pilar asistiendo a un concierto de Julián, como ya lo vimos, se compartieron como si fueran evidencia de alguna complicidad. No había ningún delito en esas fotos, no había ninguna conducta indebida, pero la narrativa ya estaba armada. A esto se le sumó la circulación de un video donde supuestamente la gobernadora aparece vendiendo una casa en San Diego. No se comprobó la autenticidad del video o las imágenes. No hay documento, contrato ni declaración oficial, solo suposiciones y especulaciones. Como podemos ver,
Para la calumnia no es necesario tener pruebas, solo hace falta crear percepción, crear escándalo. Y mientras eso ocurre, se organizan protestas, se repite la presión social, se retoman los mismos esquemas usados antes contra otros mandatarios estatales. Recordemos lo que pasó con Rubén Rochamoya en Sinaloa. También a él intentaron acorralarlo con rumores, con marchas, con ataques mediáticos. Nada prosperó, pero el daño político estaba hecho. De este modo, Baja California se convierte ahora en el nuevo objetivo. Las protestas de los ciudadanos, las exigencias de renuncia, los señalamientos sin sustentos, todo sigue el mismo patrón. No hay denuncias formales, no hay órdenes judiciales, pero sí hay una maquinaria de percepción en funcionamiento. Y mientras tanto, Estados Unidos guarda silencio. No explica por qué canceló la visa de Marina del Pilar. No presenta ningún documento, no sostiene públicamente su decisión, solo deja correr la especulación. Nos damos cuenta que lo que se está construyendo es un ambiente de desgaste selectivo. No a todos les cancelan la visa, no a todos los que tienen sospechas encima, solo a los que resultan incómodos. Y eso no pasa desapercibido, porque al mismo tiempo que se afecta a figuras como Julián o Marina, no hay sanciones visibles contra políticos, empresarios o personajes conocidos por sus vínculos con estructuras delictivas y que sí residen en Estados Unidos. Allá son bienvenidos y no pasa nada. Y atención con esto. Mientras en México se neutralizan cabecillas como el Perris, mientras se desmantelan células como los Deltas en Sonora, mientras se confirma la caída de estructuras del cártel de Sinaloa, del otro lado de la frontera no se registran resultados equivalentes. No hay capturas relevantes, no hay operativos visibles, no hay decomisos públicos y sin embargo son ellos los que emiten juicios, sanciones y medidas administrativas que afectan la estabilidad interna de nuestro país. La narrativa es clara. Cuando México actúa, ellos presionan. Cuando México obtiene resultados, ellos aplican castigos simbólicos. Cuando México avanza en seguridad, ellos intervienen con herramientas diplomáticas para tratar de frenar el ritmo. Y esto se confirma con la falta de acciones operativas reales en su territorio. No hay evidencia de que estén combatiendo las redes de distribución que mueve pastillas dentro de sus ciudades. No hay reportes de desarticulación de células financieras. No hay seguimiento efectivo al tráfico de armas. Solo están metiendo sus narices en otros países, tratando de solucionar sus problemas cuando lo único que quieren son invasiones silenciosas y hacerse de sus recursos. Todo el trabajo pesado está ocurriendo aquí en México. En México ha contenido, enfrentado y reducido la operación de estructuras delictivas que durante décadas operaron con impunidad en los mandatos del PRIAN. Y lo que ha hecho, esto se ha hecho sin depender de fuerzas extranjeras, este trabajo, ¿sí? Quien lo ha hecho ha sido el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional y los grupos de inteligencia mexicanos. También las policías estatales que sí han ayudado. Sí, todos estos son quienes han logrado estos avances. Mientras tanto, en Washington se ocupan de discursos. O sea, también tenemos el caso del Delta 10, como lo acabo de mencionar en Sonora, que es otro ejemplo de cómo México está cerrando ciclos. Eleazar Pulido Landeros, considerado el último líder operativo del grupo de los Deltas, fue abatido tras un enfrentamiento con un grupo rival. La Fiscalía de Sonora confirmó que ya se había detenido al resto de sus operadores y que solo faltaba él. Y con su fallecimiento se considera que la célula ha quedado desarticulada por completo. Esto no es menor. Durante años los Deltas controlaron territorios estratégicos para el trasiego de mercancías y el control de rutas locales. Su desaparición implica un cambio en la geografía criminal del Estado y es otro indicador más de que la estrategia nacional está funcionando. Sonora, Sinaloa y Baja California están experimentando un cambio real en materia de seguridad. Y lo más relevante es que estos resultados no son productos de acuerdos políticos con potencias extranjeras, son producto de operaciones de inteligencia, de reconfiguración institucional, de toma de decisiones con base en objetivos nacionales. Esto es lo que molesta a estas personas de oposición extranjera y nacionales, que México tenga la capacidad de enfrentar este problema sin ayuda externa, que no necesite soldados extranjeros, que no se arrodille ante las presiones de senadores como Ron Johnson o Marco Rubio. Bueno, senador no, es esta figura embajador, ¿sí? Porque mientras aquí se enfrenta a criminales armados, allá se enfrentan a micrófonos. Mientras aquí se arriesgan vidas, allá se firman decretos. Mientras aquí se informa con resultados, allá se filtran rumores. Y atención, ni siquiera son rumores verificados, son campañas de desinformación basadas en suposiciones, imágenes recortadas, frases sacadas de contexto, todo con el objetivo de proyectar una imagen de caos o de complicidad que no corresponde con la realidad.
Son sus realidades alternas. De este modo, Estados Unidos se convierte en un juez sin pruebas y en vez de ayudar a desmantelar las redes que operan desde su territorio, decide sancionar unilateralmente a ciudadanos y servidores públicos mexicanos que en muchos casos ya fueron exonerados. Esto no es cooperación, esto es presión política. La buena noticia para México es que los resultados hablan más fuerte. Las caídas de los principales líderes del cártel de Sinaloa, la eliminación de células como los deltas, la reducción de control territorial en varias zonas del norte y la recuperación de espacios estratégicos por parte del Estado demuestran que la estrategia está funcionando. Con estas acciones queda claro que lo que está en juego no es solo el combate al crimen, es también la autonomía de las decisiones nacionales, la defensa de la soberanía, la capacidad de México para mantener el control de su territorio y de su narrativa, porque ya no basta con lograr resultados, también hay que resistir la guerra de percepción. Y en este campo, México también está aprendiendo a responder. Y bueno, mi gente, así las cosas. Gracias a todos ustedes por acompañarme en este análisis. Los invito a que le dejen su like a este video, a que se suscriban al canal y activen la campanita para que no se pierdan los próximos videos. Nos vemos en el siguiente video para seguir analizando lo que pasa en nuestro México y en el mundo. Y no olviden dejarme sus comentarios para saber qué piensan, porque su opinión es muy importante. Y en México, todos tenemos voz. También quiero darle las gracias a todos los que me dejan sus comentarios, sus saludos, sus likes y que se suscriben. Muchas gracias por su gran apoyo. Recuerden, siempre a la izquierda, con el pueblo.